En Río Verde, los episodios de abuso y maltrato en contra de las mujeres son un mal que lamentablemente sigue presente. Y no se limita únicamente a mujeres adultas. Las niñas y adolescentes son víctimas de esta gran problemática. Es terrible pensar que una niña que tiene que vivir una infancia feliz, llena de recuerdos, tenga que atravesar por experiencias traumáticas de violencia. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Historias No Contadas. Nos volvemos a encontrar en este espacio pensado para contar y denunciar estas historias que no fueron difundidas, con la esperanza de que algún momento dejen de suceder. El caso de hoy es uno que nos parte el corazón y recomendamos mucha discreción a los espectadores. Este es el caso de una menor de edad de 13 años, que por privacidad de la víctima la hemos nombrado como Julia. Esta niña de hogar disfuncional estaba en custodia de su padre. Julia fue abusada sexualmente por el padre de la madrastra y también por un supuesto familiar de la misma, que hace poco tiempo había llegado a la casa. Por motivo de la pandemia del COVID-19, la estadía de esta persona se prolongó y la madrastra aceptó el supuesto noviazgo entre la menor y esta persona y ocultó lo sucedido al padre de la menor. Días más tarde, todo empezó a empeorar cuando la menor empezó a presentar síntomas de embarazo y es llevada de emergencia al centro de salud, donde le informaron a los familiares paternos que la niña tenía 3 meses de embarazo, motivo por el cual estos deciden denunciar el hecho ante las autoridades. Cuando Julia es llevada a la fiscalía para que pueda rendir su versión de los hechos, por temor o nerviosismo decide no hablar. Y tras este hecho, una vecina de la menor contacta a un miembro de la Junta de Protección de Derechos para comentarle que la niña le había contado todo lo sucedido. En fiscalía se encontraba la denuncia contra uno de los violadores y el otro se dio a la Junta. La Junta Cantonal de Protección de Derechos en una nueva ocasión acompaña a la niña junto a la policía comunitaria para que Julia pueda rendir su versión. La niña comenta que el adulto mayor la encerró en una casa vacía que cuidaba a su padre para abusar de ella. Posteriormente le pidió que no contara a nadie lo sucedido, que eso era entre ellos dos, y que cuando estaba enferma él aprovechaba para frotarla con montes y también tocaba sus partes íntimas. También comentó que su madrastra sabía todo lo que estaba pasando y decidió callar para evitar mayores inconvenientes. La fiscalía determinó que la niña debía salir de ese lugar de manera inmediata. Al día siguiente, la fiscal encargada del caso llega al sitio y procede a llevar a Julia hasta un centro de acogida para menores de la ciudad de Esmeraldas. La fiscalía determinó que la niña debía salir de ese lugar de manera inmediata. Al día siguiente, la fiscal encargada del caso llega al sitio y procede a llevar a Julia hasta un centro de acogida para menores de la ciudad de Esmeraldas. Luego de un par de meses, el tío paterno de la niña pide su custodia para cuidarla, ya que se veía que podía tener complicaciones con el parto. Es así que la menor dio a luz por medio de cesárea y todo este proceso fue tan traumático que la menor entró en un cuadro depresivo. Este caso no ha sido resuelto y reposa en la Fiscalía de Esmeraldas. En esta ocasión tenemos como invitada a la señora Ángela Mera, esmeraldeña de 33 años, tras convertirse en presidenta del Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa Ramón Estupiñán, comienza a capacitarse en temas de derechos con ONGs como la Red de Mujeres, World Vision, GIZ y AME Nacional, Consejo Nacional de Igualdad, Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, y actualmente trabaja en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Río Verde. También tenemos a Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, activista y defensora de los derechos de las mujeres por más de 25 años. Buenas tardes, Virginia y Ángela. Bienvenidas al segundo episodio de su observatorio virtual Historias No Contadas. Ángela, quiero que nos comentes cuáles son sus primeras impresiones sobre este caso. Hola Melissa, gracias por el espacio. En el caso de Julia, quien fue víctima de abuso sexual, pues llamó mucho la atención de la comunidad y de quienes conformamos el sistema de protección de derechos del cantón, ya que se trataba de una adolescente de 13 años de edad. Por ende, estaba bajo cuidado y custodia de su padre, pero mientras él trabajaba quedaba a cuidado de su madrastra, misma que sería cómplice de lo sucedido. Es por ello que la Junta Cantonal de Protección de Derechos llegó a enfocarse en el alto índice que existe en nuestro cantón
sería los hogares disfuncionales que existen, ¿no? Como dije anteriormente, en nuestro cantón. Sería el factor primordial para que exista un sinnúmero de vulneración de derechos. En este caso lo vemos reflejado en el caso de Julia. Ángela, desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos, ¿cómo se puede ayudar a una menor en una situación parecida? Pues primero, no victimizando a la víctima, dictando las medidas de protección necesarias, inmediatas, como lo hicimos en el caso de Julia. Posteriormente, acompañando a la víctima a realizar la respectiva denuncia en Fiscalía. Como Junta Cantonal de Protección de Derechos, está obligado a hacerle seguimiento al caso. Muchas gracias, Ángela. Doctora Virginia, es un gusto nuevamente contar con usted y su gran aporte. Doctora, quiero preguntarle, ¿se puede denunciar aún sin ser familiar? Se puede denunciar porque una violación, un abuso sexual en una menor, como es el caso de Julia, es un delito de acción pública. O sea, si yo veo que una niña está siendo violada, vulnerada sexualmente, como fue este caso, pues yo tengo la responsabilidad de hacer la denuncia y de ayudar a esa niña. En este caso no pasó eso. Y la niña incluso salió embarazada. Eso es muy doloroso, ¿no? Demuestra la indefensión, la vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, sobre todo las niñas pobres, que son más desprotegidas que el resto. Doctora, ¿cómo ayuda la ley a niñas en situaciones vulnerables? Bueno, tenemos la ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia que se implementa en las juntas cantonales de protección de derechos, pero también tenemos el Código Penal. La violación incestuosa, por ejemplo, que sería un poco el delito que se está viendo acá, porque es una violación dentro del ámbito de la familia, porque es el padre de la madrastra el que la viola, entraría dentro de esa categoría, tengo yo entendido, y eso es un delito, ¿no? Un delito que amerita cárcel, pero lo que nosotros pensamos que está bien que los violadores sean encarcelados, reciban su castigo, pero también es necesario ubicarse en la víctima, por ejemplo, ubicarse en Julia. Julia necesita el apoyo del Estado y la ley en contra de la violencia le ofrece reparación integral, le ofrece apoyo psicológico, apoyo social. El Estado está en la obligación de acompañar a esta niña para que sobreviva, para que se rehabilite de una situación tan traumática. Es una pena que en el caso de Julia no haya podido acceder, por ejemplo, a una interrupción del embarazo, que en caso de violación ahora es legal. Este es un caso anterior a la definición de la Corte Constitucional de que el aborto en caso de violación es legal. Julia ya parió, lo hizo por cesárea, que es un riesgo adicional, pero el Estado es responsable de acompañar a esta niña y a este hijo para que tengan posibilidad, ¿no?, de continuar con sus vidas y que Julia incluso tenga posibilidad de estudiar, de acceder a un trabajo. Ojalá que se esté llevando adelante todo ese proceso, ¿no?, porque las víctimas tienen derecho a la reparación integral por el daño que han recibido. Doctora, pudimos observar que Julia, después de todo lo que ha acontecido, ella tuvo un cuadro depresivo. Como autoridades, ¿cuál es el seguimiento que le tienen que dar a ella? Miren, quienes nos escuchan, Julia fue víctima de un delito, ¿sí? Un delito genera una víctima. Julia es una víctima. Las víctimas sufren en su cuerpo y sufren en su vida un daño. Ese daño, que es que la violaron e incluso la dejaron embarazada, necesita de un apoyo, necesita de una preocupación del Estado, porque Julia es una niña pobre. En el caso de Julia, bueno, creo yo que la Fiscalía hizo lo correcto. La Fiscalía sacó a la niña del ambiente violento, la puso en una casa de refugio y, de acuerdo al caso, el tío pidió la custodia. Lo fundamental es acompañar el proceso para que esta niña pueda entrar en un espacio en donde su situación depresiva también sea enfrentada, sea, digamos, acompañada por un profesional, una profesional de psicología, incluso de psiquiatría. Estas niñas y estos casos tienen riesgo, por ejemplo, de suicidio. Se ve muy claramente que esta niña fue muy violentada, no fue protegida,
Y eso genera mucho dolor en las víctimas. Y ese dolor se traduce en una situación de depresión, que es lo que le pasó a Julia, ¿no? A eso le sumamos la responsabilidad de hacerse cargo de un hijo. Eso es un impacto en su salud integral muy grande, porque la salud no solamente es que no me duela algo, la salud es cómo me afecta en mi salud mental, cómo me afecta en mi salud social. Si luego de esto Julia no pudo ser capaz de relacionarse, de sobrellevar la vida cotidiana, de enfrentar la responsabilidad de un hijo, Julia está muy afectada y necesita apoyo para rehabilitarse, ¿no? Y esa es una responsabilidad del Estado. Forma parte de lo que se llama reparación integral, que desafortunadamente en el Ecuador se da muy poco. Y esto con mucho dolor le pasó a Julia, ¿no? Ojalá que con el tío haya podido recuperarse, porque se puede recuperar, o sea, no es que también es el fin del mundo, se puede recuperar, siempre y cuando haya el apoyo, el acompañamiento. Doctora, hoy en día muchos de los casos, los abusadores son mismo de las familias. Hay personas que pueden estar observando este video. ¿Y qué consejo usted daría a todas estas personas que se sienten identificadas con este tipo de abuso tenaz? ¿Cuál es el consejo que usted daría para que no callen y denuncien este tipo de abusos? Lo más importante es saber que existe un delito y una situación que se llama incesto. El incesto todavía no es un delito, pero es una situación que viven muchísimas niñas y también niños, ¿no? Pero los niños también son violados. En este caso es una niña. El consejo es que tengan presente que las niñas y los niños tienen que ser protegidos de situaciones en donde puedan enfrentar un riesgo. No dejen a los niños, sobre todo a las niñas y a los niños, no los dejen solos, incluso con personal que ustedes crean, con personas que ustedes crean que es de confianza. Por ejemplo, el padre de la madrastra era una persona de desconfianza, no podía yo dejarle a la hija con esta persona. O sea, es feo decirlo, pero quienes están a cargo de una niña, de un niño, tienen que tener mucho cuidado y tienen que tener desconfianza de con quién se quedan los hijos. El padre, qué sé yo, casi el abuelastro de Julia no era la mejor compañía para Julia y el otro hombre tampoco. Ahí nos damos cuenta cómo la infancia no es protegida, el incesto y las violaciones incestuosas existen. Entonces hay que partir de que las personas que nos están escuchando, la mamá, el papá, qué sé yo, los tíos, tienen que estar muy pendientes de no dejar solos a los niños. Y si es que pasa algo y el niño o la niña avisa que tal persona le quiso besar o que tal persona le tocó de una forma inadecuada, hay que creerle, porque los niños no mienten. Imagínense el valor que tiene ese niño o esa niña para decir lo que le ha pasado. Julia, si hubiera tenido acceso a esa información que es parte también de un derecho que es la educación sexual integral, Julia hubiera podido tener el valor de decir, este hombre a mí me está violando, ayúdenme. Pero las niñas tampoco tienen esa información en la escuela, porque en la escuela tampoco dan esa información. Entonces el consejo es y la sugerencia para que las juntas de protección de derechos se junten con el sistema educativo, con el sistema de salud, promuevan esta información, las familias escuchen y cuiden más a sus hijos, o sea, eso, y a sus hijas, ¿no? En el caso de Julia, la consecuencia de un embarazo, ahora ella es madre, y es injusto que a una niña le hayan robado su vida, sus sueños, es muy injusto, y es algo que se puede prevenir, pero siempre y cuando tengamos presente que eso puede suceder. El incesto y una violación incestuosa pueden estar cerquita. Puede ser un abuelito dulce, un abuelito súper bueno, pero ese abuelito puede violar, ¿sí? El padrastro puede violar, el hermano mayor, el tío, el cuñado puede violar a una niña o un niño. El caso de las niñas es mucho peor. Muchas gracias, doctora. Basta, no más. Una niña no tiene por qué atravesar por estas horrendas situaciones.
De hecho, ninguna mujer tiene por qué hacerlo. Es por eso que estos espacios son necesarios para poder guiar a todas las mujeres, para que sepamos cómo actuar y también conozcamos las opciones que existen para ayudar en primer instante en que las alarmas de un caso de abuso se encienden. Ángela, una vez de haber escuchado el caso de Julia, ¿cómo se puede ayudar a una víctima de abuso desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos? Pues primeramente no revictimizando a la víctima, brindando las medidas de protección necesarias emergentes en este caso, acompañando a la víctima a realizar la respectiva denuncia en fiscalía, ya que es recordar que en nuestro cantón no contamos con una unidad judicial. Es preciso realizar el acompañamiento a la víctima para que realice la respectiva denuncia. Posteriormente a eso, la Junta Cantonal de Protección de Derechos realiza el respectivo seguimiento en el juzgado. ¿Y qué le diría a las personas que saben de alguien cercano que esté siendo violentado, sea una niña, sea un niño, y aún tienen dudas sobre si deben denunciar el hecho o no? Pues es preciso y necesario que toda la comunidad sepa de que es un delito, no se calla. Dejar el miedo es imposible, pero sí ser valiente ante un caso de abuso sexual, de cualquier tipo de delito. No callar, confiar en las autoridades, en un adulto, contar lo que está sucediendo. Para ello tenemos también nosotros la Junta Cantonal de Protección de Derechos en este caso, en las comunidades, a líderes comunitarios, en el cual podemos darle pistas o índices, pedir ayuda y dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y no solo en nuestro entorno, en el vecino, en mi familia, puede ser en su prima, en su tío. Lo importante es no callar. Denunciar a tiempo nos ayuda a salvar muchas vidas y evitar cualquier tipo de delito, en este caso de abuso sexual. Ángela, hay una persona que no sea familiar y sepa de estas violencias, pueden denunciar porque muchas veces no lo pueden hacer por temor. ¿Cuál es el respaldo hacia ellos? Claro que sí, mi estimada. Pues es preciso recalcar eso, ya que en todas las campañas nos venimos haciendo y concientizando a estas personas que por una u otras cosas no denuncian a tiempo, ¿no? Por miedo, quizás por un sinnúmero de factores que encontramos en nuestro entorno. Es preciso decirles que lo pueden hacer. Puede ser el vecino, puede ser cualquier persona. Cuando hablamos de todos podemos denunciar, es en general. Ángela, ¿el índice de violaciones en el Cantón Río Verde es alta, media o baja? Pues debo decirles que en nuestro cantón el índice es alto, es muy alto, más aún cuando hablamos en este tiempo de pandemia. Durante el tiempo de pandemia hubo un crecimiento, digamos, en un 75% de casos de incremento. Pero podríamos decir también que nosotros como cantón no contamos con una estadística neta de nuestro cantón, ya que todos estos casos son denunciados directamente a Fiscalía en Esmeralda, donde registran casos como Esmeraldas, no como cantón. Ángela, como autoridad del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ¿cuál es el mensaje? Ese mensaje más cercano que necesitan escuchar los rioverdeños para poder denunciar. Es necesario decirles que como miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, estamos nosotros prestos para escucharlos y darles esa orientación donde ustedes deben acudir según el tipo de denuncia de delitos, ¿no? Es necesario también que ustedes sepan que las versiones que ustedes nos den a nosotros es totalmente confidencial. ¿Dónde se pueden acercar a denunciar? Contamos nosotros con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, con los UPC más cercanos, por ejemplo, en las parroquias. Contamos con las jefaturas políticas, las tenientas políticas, donde están prestas para recibir y receptar cualquier tipo de denuncia. Posteriormente, direccionar donde corresponda. Muchas gracias, Ángela. Virginia, sabemos que existen puntos de información en el Cantón Río Verde. ¿Nos puedes comentar y nos puedes brindar información sobre esto? Claro, es muy pertinente la pregunta porque la responsabilidad de la niñez no solamente está en las autoridades, también está en la comunidad y está en las organizaciones. Entonces, las mujeres en las parroquias y en Río Verde también tienen y se han organizado en el punto de información Esperanza.
Así se llama el punto de información, que es un espacio a donde las mujeres pueden acudir para denunciar sus propios casos de violencia o casos como en este de violencia sexual. En este punto lo que hacen las compañeras, las parteras, las compañeras de la red de mujeres, en fin, es dar información, acoger a esa mujer para que pueda sentirse acompañada, no tener miedo y de a poquito, si es que no quiere ese rato denunciar, pues agarrar valor y en un momento dado ir y denunciar, porque como lo dijo la compañera de la Junta, como lo dijo Ángela, es muy importante no callar, es enfrentar ese silencio denunciando. La denuncia en las juntas también es muy importante, pero el punto de información Esperanza es una propuesta muy linda de las mujeres en donde se acogen entre ellas, ¿sí? Y se apoyan. Por esa razón, pues, es muy recomendado que se difunda, que existe el punto y que vayan al punto de información Esperanza que está en las parroquias y que también está en Río Verde. Doctora, ¿con qué frase o con qué mensaje usted terminaría para romper este patrón? Yo diría que la gente que nos escucha entienda que la violencia y cualquier tipo de violencia, pero sobre todo esta violencia, la violencia sexual y cualquier otro tipo de violencia en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes, los niños, es una violencia que no hay que tolerar, no es natural. Es una violencia que hay que enfrentar y para eso existen leyes, existen servicios de administración de justicia, existen juntas cantonales, existen puntos de información Esperanza en el cantón, pero sobre todo ataquemos esa idea de que tenemos que resolver los problemas con violencia y que los hombres resuelvan los problemas con violencia. Yo creo que eso hace a los hombres muy infelices, no los hace, no los pone en calidad de seres humanos. Entonces, en ese sentido, ataquemos la violencia desde la raíz, saquémonos de la cabeza la idea de que para los hombres, de que los cuerpos y las vidas de las mujeres son propiedad de ellos, y para la sociedad y las autoridades, ataquemos estos patrones, estos imaginarios, estas creencias que hacen daño a las mujeres, a los niños y también hace daño a los hombres, ¿no? O sea, hagamos nuestras campañas, preocupémonos más de los niños y de las niñas, aprendamos de las leyes. Ahora, por ejemplo, el aborto en caso de violación es legal. Si una niña se queda embarazada producto de una violación, porque todas las violaciones que se producen embarazos de niñas menores de 14 años, es un delito y eso se puede pedir un aborto en el sistema de salud. Entonces, hay herramientas, hay leyes y usémoslas, sobre todo cambiemos de forma de pensar. Gracias por ser parte de este nuevo episodio de su observatorio virtual Historias No Contadas. De igual manera, agradecemos a nuestras invitadas. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este video y quédense atentas al siguiente episodio de este observatorio, donde analizaremos un nuevo caso y siempre con miras a que sea el último y que nunca más tengamos que contar estas historias. Hasta la próxima.